Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional. Muy bienvenidos, hermanos. Hacemos este devocional con el propósito de compartir con ustedes la palabra de Dios, abrir la Escritura juntos, examinar la Escritura, ver lo que la Escritura tiene para nosotros hoy. Porque la Escritura es contingente, la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios siempre tiene algo que decirnos, algo que enseñarnos. La palabra de Dios siempre tiene un ejemplo, siempre tiene un desafío, siempre tiene una enseñanza que se aplica diariamente a nuestras vidas. Así que muy bienvenidos, hermanos. Muy bienvenidos a este devocional que hacemos todos los días desde temprano. Usted lo puede ver y volver a ver en nuestras plataformas. Es algo que nosotros y el equipo de multimedia de nuestra iglesia realiza con mucho agrado, con mucho gozo. Para nosotros es una bendición poder llegar a ustedes trayendo la palabra de Dios. Bueno, luego después de este saludo, quiero invitarlos que abramos la Escritura en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Estamos en esta serie que titulamos Los héroes de la fe y hoy vamos a comenzar el primero en el listado de estos héroes de la fe. Hebreos entonces, capítulo 11, Hebreos 11, verso 4. Dice, por la fe Abel, y aquí viene el verbo. Recuerde que hemos dicho que la fe es Dios habla, yo escucho, yo creo y yo actúo. La fe siempre produce algo. La fe es acción. La obediencia es la fe en acción. Y aquí vemos el verbo, por la fe Abel ofreció. Este es el verbo. Abel hizo algo, ofreció. Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Esto es lo que nos dice el autor de Hebreos del primero de los héroes de la fe, Abel. El autor de Hebreos nos ha dicho en todo este libro que es necesario seguir viviendo por la fe, seguir avanzando, seguir progresando. Y él en el capítulo 11 nos va a hablar de los héroes de la fe en un listado cronológico de aquellos que oyeron a Dios, le creyeron y actuaron en consecuencia. Cada uno de ellos es un ejemplo. ¿Y por qué el autor de Hebreos usa a estos hombres y mujeres como ejemplo? Bueno, porque cuando él escribe esta carta, muchos creyentes están abandonando la fe. Están saliendo del cristianismo porque están bajo persecución, el cristianismo está comenzando a ser perseguido. Identificarse con Cristo es identificarse con un malhechor, con un hombre que fue castigado por el Imperio Romano y muerto con la muerte más vergonzosa que se conocía en ese entonces, que era la cruz. Entonces, identificarse con Cristo era identificarse con un proscrito, un perseguido, un despreciado del imperio. No era muy famoso, no era muy conveniente aliarse con alguien que había muerto de esa manera. Entonces, muchos creyentes que habían creído en Cristo y lo seguían y lo servían, ahora, en medio de la prueba y por la prueba, estaban retrocediendo. Porque no convenía, ¿no? No convenía. O sea, ¿por qué si me vinculo con Cristo me van a perseguir? No, lejos de Él. No quiero nada con Él. Como Pedro, cuando le preguntaron, ¿tú estabas con Él? No lo conozco. Cristo, no lo conozco. Evitamos persecución, no quiero persecución. Entonces el autor de Hebreos dice, sigamos. La fe es certeza, es la convicción, es testimonio. Son las tres palabras que usa el autor de Hebreos, que la fe
es certeza, upostasis, que la fe es convicción, elecmos, que la fe es testimonio, martureo. La fe bíblica hemos dicho que no es un suicidio intelectual, sino que es fe verdadera, es razonable, es objetiva. La fe no es andar en un terreno inestable, en un terreno cenagoso. No, fe es certeza, certeza. La fe tiene un objeto, además. Ese objeto es Dios, es su carácter, es su naturaleza. No es creer por creer y no es creer cualquier cosa. No importa que lo que tú creas, no importa si crees esto y él cree eso y ella cree eso y esta otra persona cree eso. No importa lo que crean con tal de que crean. No importa si la resurrección fue, no importa si la Biblia es o no la palabra de Dios. No importa si Jesús es un personaje real o ficticio, no importa con tal de que creas. Eso no es fe, eso es estupidez. Además, el autor de Hebreos nos dice en el verso 3 que por la fe nosotros entendemos algo intelectual, que el universo fue creado y no hay otra respuesta más lógica que eso, porque primero, y lo vimos el día de ayer, que la materia no es eterna. La materia no es eterna, entonces eso quiere decir que hubo un momento en que todo lo que vemos llegó a existir. Pero la materia no es eterna porque por la primera ley de Newton entendemos que la materia se va degradando. Es decir, que la materia no es eterna y que hubo un momento en que todo esto existió. Tampoco es que de la nada vino todo porque ex nihilo nil fit, como dijo Parménides, este filósofo griego, que de la nada, nada. No puede venir algo de la nada. Es una contradicción filosófica. No puede. Así que entendemos que el universo fue creado. La fe, la fe. Y ahora el autor de Hebreos nos va a dar el primer gran ejemplo de la fe, de los héroes de la fe. Y dice, por la fe Abel. Es decir, fue por la fe que Abel hizo algo. ¿Y qué hizo algo? Ofreció, lo dice. Abel ofreció. Vamos entonces al libro de los orígenes, Génesis, capítulo 4, para que leamos el contexto. Génesis. Luego vamos a volver a Hebreos. Génesis capítulo 4. Verso 1 y 2. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Tenemos entonces que de esta unión sexual entre Adán y Eva, han nacido dos hijos. Bueno, nacieron muchos más, pero es necesario para el relato, para el fin del relato, se mencionan solamente dos. Caín el mayor y Abel. Abel es el segundo de los hijos de Adán y Eva. El nombre Abel significa aliento. El nombre Abel significa también vapor, dándonos la idea de algo que está y luego no está, algo que es de corta existencia, eso es, algo que es muy frágil, corto, rápido, dándonos a entender de que la vida, la existencia de Abel es bastante corta. Esa es la idea. La actividad primordial de Abel fue el pastoreo, posiblemente de ganado menor como ovejas, etc. Su vida entonces se desarrollaba, ¿cierto? Su vida tenía que ver con el pastoreo de ovejas, de un rebaño. Caín, en cambio, su hermano, se dedicó a la tierra. Él era labrador de la tierra. Y siguiendo el ejemplo de su padre, quien fue colocado por Dios para labrar y cuidar la tierra. Ambos trabajaban, tenían diferentes trabajos, ambos necesarios para la subsistencia de la familia. Uno cuidaba de la tierra y otro del ganado.
cada uno en su oficio, oficios diferentes. Caín, como dije, un labrador de la tierra y Abel un pastor. Verso 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Esa frase, andando el tiempo, podríamos traducirla como tal vez llegando al fin de año, o llegando el tiempo de la cosecha, o también llegando el tiempo de ofrecer una ofrenda a Dios. Tal vez era el momento establecido por Dios para la ofrenda. Era el momento de ofrecer algo a Dios. Y la Biblia nos dice que Caín trajo su ofrenda. Él trajo su ofrenda. Era una ofrenda dedicada a Dios. Él trajo una ofrenda del fruto de su trabajo. Él trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Puesto que Caín era labrador de la tierra, entonces él trajo lo mejor de la tierra. De la tierra. Lo que la tierra le dio, lo que la tierra le ofreció, lo que la tierra le dio después de su trabajo. Un arduo trabajo, hay que decirlo. Pero por su parte Abel trajo a Jehová también una ofrenda. Y como él era pastor, entonces trajo del ganado, trajo de los primogénitos de sus ovejas una ofrenda a Jehová. Mira lo que dice el verso 4. Y Abel trajo también, puesto que Caín trajo ofrenda, Abel trajo también, verso 4, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces cada uno aquí tiene su ofrenda. Caín trae del fruto de la tierra, Abel trae de sus ovejas, de sus ganados. Ambos traen. Entonces, hermanos, aquí tenemos dos hombres, los hijos de Adán y Eva. La primera generación de los nacidos de mujer. La primera generación. Tenemos a Caín, que trae entonces la ofrenda de la tierra. Abel trae, ¿cierto?, del rebaño, de los animales. Entonces tenemos dos hombres, tenemos dos oficios, un agricultor y un pastor. Tenemos dos vidas completamente diferentes y tenemos, por ende, dos ofrendas también diferentes. Una ofrenda es del fruto de la tierra y otra ofrenda es lo mejor de los primogénitos de las ovejas. Y también tenemos dos consecuencias. Dios, ¿cierto?, es el receptor de estas ofrendas, que son diferentes, son disímiles completamente. Entonces tenemos dos consecuencias, porque son dos ofrendas diferentes. Entonces tenemos dos consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Verso 4. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Estas son las dos consecuencias. Dos hombres, dos oficios, dos vidas, dos ofrendas y dos consecuencias. Dios mira con agrado una ofrenda y no mira con agrado la otra ofrenda. Dios se agrada de una, pero no se agrada de la otra. Tenemos entonces dos consecuencias. Dios se agrada de la ofrenda de Abel, pero no se agrada de la ofrenda de Caín. Mira con agrado y mira con desagrado. Dios no le es indiferente nuestras ofrendas, entre paréntesis. Cuando usted trae una ofrenda a Dios, y eso es algo que nosotros debemos hacer, traer una ofrenda, cada domingo traemos una ofrenda a Dios. Dios puede mirar con agrado o con desagrado. Depende de nuestro corazón. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón para ofrendar a Dios? ¿Tenemos gratitud o queremos decirle algo a Dios? Bueno, Dios mira con agrado a una ofrenda y mira con desagrado a otra ofrenda. La palabra agrado acá es la palabra sha'ah en el texto hebreo. Y esa palabra quiere decir mirar con buenos ojos, mirar con aprobación, mirar complacido. Entonces,
nosotros leemos que Dios miró con agrado, miró con complacencia, miró con beneplácito a Abel y su ofrenda. Miró con beneplácito, con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró de la misma manera la ofrenda de Caín. Perdón. Dios miró con el sacrificio de Abel, Dios miró la ofrenda de Abel con un rostro sonriente, con un rostro complaciente, con un rostro lleno de satisfacción. Pero no fue con el mismo rostro que miró la ofrenda de Caín. ¿Por qué? La pregunta. Esta es la gran pregunta. ¿Por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa de que Dios no haya mirado con agrado la ofrenda de Caín? Bueno, quiero decirles algo. Cuando los hombres se acercan a Dios, deben hacerlo de la manera que Dios ha establecido que los hombres deben acercarse a Dios. Los hombres pueden tener muchas maneras de acercarse a Dios, pero hay una sola manera de acercarse a Dios y que Dios acepta y que Dios tiene placer, que Dios tiene complacencia. Hay una sola y esa manera no ha sido establecido por el hombre, no es idea del hombre, no nace en el corazón del hombre, no está al arbitrio del hombre como él quiera hacerlo, sino que está establecido por Dios mismo la manera en que nosotros nos acercamos a Dios. Así que aquí no era algo que estaba sujeto o que dependía de la originalidad de Caín. Aquí no cabe la originalidad del hombre. Es como Dios ha establecido. Dios dijo, la única manera en que ustedes pueden acercarse a mí es de esta manera, no hay otra. ¿Dónde estableció Dios la manera en que el hombre puede acercarse a Él? ¿Dónde lo estableció? Génesis capítulo 3, retrocediendo un poco. Génesis capítulo 3, verso 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Usted recordará que cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, cruzaron la línea, pecaron contra Dios, ellos inmediatamente se miraron, se vieron que estaban desnudos, habían fallado, habían fracasado, habían ofendido a Dios. Inmediatamente se avergonzaron, se huyeron, tuvieron miedo, se escondieron de Dios, cosieron para ellos hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y Dios viene y aparece y le dice, ¿dónde estás, Adán? Me escondí porque tuve miedo. ¿Por qué tuviste miedo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comiera? Usted conoce la historia. El hombre estaba desnudo y él hizo algo para cubrir su desnudez. Él cosió hojas de higuera. Él se hizo ropa para cubrir su desnudez, tratar de ocultar su pecado, para que Dios no se diera cuenta. Pero Dios se dio cuenta. Eso es una manera en que el hombre quiere acercarse a Dios haciendo algo. Haciendo algo. Adán y Eva pecaron y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces ellos cosieron hojas de higuera y se vistieron. Pero aún así, con todo eso, todavía ellos estaban llenos de temor, miedo, escondidos de Dios. Esto, hermanos, es lo que hizo Adán, es el inicio de la religión humana, de la religión falsa, la religión del hombre haciendo algo para acercarse a Dios. Es la manera humana, nacido de la mente humana, del corazón humano, para acercarse a Dios.
Entonces Dios les enseña aquí, en Génesis 3:21, cuál es la manera de acercarse a Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es la manera en que usted puede acercarse a Dios? La manera en que yo puedo acercarme a Dios es la manera en que Dios mismo ha establecido. Dios no lo ha dejado a nuestra originalidad, a nuestra creatividad. Dios ha dicho, si tú quieres acercarte a mí, debes hacerlo de esta manera, no otra. No hay otra. ¿Cuál es la manera de acercarnos a Dios? Génesis 3:21. Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué Abel y su ofrenda fueron aceptables delante de Dios y la ofrenda de Caín fue rechazada? ¿Por qué? Porque Dios tuvo complacencia con la ofrenda de Caín. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios no tuvo complacencia con la ofrenda de Caín? ¿Por qué? Mañana vamos a estudiar eso. Acompáñanos mañana para seguir estudiando en esta serie que titulamos Los Héroes de la Fe, para que podamos ver la manera en que Dios mismo ha establecido de cómo podemos acercarnos a Él. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy y mañana seguiremos estudiando en esta serie, ¿cierto?, de los héroes de la fe, cómo podemos acercarnos a Dios, que es por medio de la fe. Muchas gracias, que Dios les bendiga, nos vemos mañana.